El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, ¿no hemos hablado y arrojado demonios en tu nombre, y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Entonces yo les diré en su cara: nunca los he conocido. Aléjense de mí, ustedes, los que han hecho el mal. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa. Pero no se cayó, porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Cuando Jesús terminó de hablar, la gente quedó asombrada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados veniales. Brevemente sentados, por favor. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia de que cuando te dan la mano a veces te complican más el trabajo. Gente bien intencionada que te ve haciendo algo. Esto, por ejemplo, se ve cuando un hijo pequeño, si ustedes quieren, o de diferente edad, te ayudo mamá, te ayudo papá, y a veces la ayuda sale peor, porque pues no por malos los niños, sino porque no saben exactamente cómo la mamá lo quiere. Y muchas mamás en su desesperación: no, mira, déjalo, yo lo hago. Se desesperan, en lugar de tener la paciencia para irles enseñando. Pero es algo muy interesante ver cómo no siempre tenemos ni la disponibilidad para ayudar o ni la disponibilidad para dejarnos ayudar. Porque la tarea de un maestro en cualquier ámbito, no solamente escolar, sino el maestro albañil, el maestro carpintero, el profesionista. Platicaba yo con una joven que ella es nutricionista y en su trabajo entró una pasante y dice: le estoy capacitando, le estoy enseñando. Y me escribía: ay padre, estoy enferma, pero no puedo dejar ir a trabajar porque pues, estoy capacitando a esta mujer, a este pasante, ¿no? Y precisamente el poder enseñar, híjole, no a cualquiera se le da. No todos tienen ese don de transmitir una enseñanza y tener la paciencia, porque en ese proceso, pues muchas veces no van a hacer las cosas como quieres, cuando quieres y por qué quieres. Van a echar a perder las cosas, no les van a funcionar siempre como uno quiere. Pero es una enseñanza. Y hay veces que de plano, pues nunca quieren aprender y nunca van a hacer las cosas bien. Esto también se da por falta de interés, porque no tiene el mismo objetivo, su corazón está dirigido hacia otro aspecto. Entonces la ayuda que llega a brindar, pues no la hace de la mejor manera ni con la mejor intención, y la hace como sus patas, todas chuecas. ¿Sí? A veces recuerdo a mi mamá cuando nos ponía a hacer algo y no lo hacíamos bien, se enojaba, decía: ustedes limpian por donde ve la suegra, ¿sí? Nada más ahí superficial y no limpian bien. Y se enojaba, se molestaba, y pues con justa razón, ¿no?
porque éramos buenos para ensuciar, pero pésimos para limpiar. Aquí hay algo muy interesante. Dios en su infinita misericordia siempre quiere enseñarnos, siempre. Porque necesitamos crecer, necesitamos aprender, necesitamos madurar, pero no siempre tenemos nosotros la disponibilidad. Y queremos hacer las cosas como diría aquel hombre, a mi manera, ¿no? Esa canción famosísima que cantaba Frank Sinatra, que se le hizo un compositor a él, ¿no? Hacer las cosas a mi manera. Y ahora, hoy en nuestra vida, vemos muchas personas que cada quien quiere hacer las cosas a su manera, hasta interpretar la palabra de Dios a su manera, interpretar la voluntad de Dios a su manera. Y cada cabeza es un mundo. Por eso los protestantes nunca tienen una unión completa. ¿Cuál es la unión más grande que tienen los protestantes? No es la base de la fe. No es ni siquiera la interpretación de la Biblia. ¿Cuál es lo que más une a los protestantes? Su ataque a la Iglesia Católica. O sea, pueden tener diferencias doctrinales entre ellos, si es que tienen doctrina y todo, pero en cuanto se trata de atacar a la Iglesia, ahí sí están unidos. Nosotros, en cambio, como católicos, no tenemos la sola interpretación, no tenemos la sola escritura, sino tenemos un conjunto para poder tratar de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y aún así en las cuestiones cotidianas que vamos viviendo, es ir aprendiendo. Nunca terminamos de aprender nosotros. Yo como sacerdote tengo 22, ya casi para 23 años, y todavía tengo que aprender muchas cosas en muchos ámbitos, no solamente en el ámbito teológico que me encanta leer, o filosófico, o espiritual, o incluso de salud, siempre voy aprendiendo. El problema no solamente es el aprender, el problema es estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso es lo más difícil. Hace ratito estábamos en el catecismo, leyendo el catecismo. Y yo les hacía una comparación muy interesante. El sacrificio de Jesús por nosotros es la culminación de dos fuerzas fenomenales. La primera es el don, el Padre que nos da un regalo. ¿Cuál es el regalo? El Hijo, para que entregue su vida por nosotros. Y el Hijo que hace su ofrenda de su vida. Padre, si es posible, aparte de mí este cáliz, mas no se haga mi voluntad. Cuando estas dos realidades se juntan, se genera el fenómeno más poderoso de toda la historia, la salvación del género humano. Gracias al don del Padre y a la ofrenda del Hijo, que están en comunión, en unión, y entonces de ese acto de amor, de estas dos personas divinas, viene lo que nosotros llamamos la salvación, la redención. Pero ¿qué sucede? El don de Dios sigue ahí, la voluntad del Padre sigue ahí. El Hijo viene a hacer la voluntad del Padre. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, mas no se haga mi voluntad. Él libremente acepta esta responsabilidad. Su parte humana tiene miedo, suda sangre. Es el horror de enfrentar a la realidad humana del término de la existencia, la muerte. Pero superado eso, mas no se haga mi voluntad, entonces se entrega, ofrenda su vida, unida al don, a la voluntad del Padre, entonces como una reacción cósmica o divina, viene esta explosión de amor, de salvación por nosotros. Ahora imagínate a ti y a mí. Claro, nosotros no nos vamos a comparar con el Hijo, pero está también la parte humana de nosotros, que cuando se une a la parte divina, también tiene su efecto, en miniatura, pero tiene su efecto, tiene su poder. Pero ¿qué pasa cuando la parte humana, la parte divina, la parte humana le dice a la parte divina lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que sucedió en la primera lectura? Dios ya había hablado con Moisés, con Abraham, y le dijo, vas a hacer pan. Y aquí
sin querer decir que es la mujer o es el hombre, es el ser humano que decide hacer las cosas a su manera. Le entrega a su esclava, Sarai, le entrega a Agar, a Abraham, para que tenga relaciones y quede embarazada. Pero se adelanta o cree esta mujer que tiene más conocimiento, quiere ayudarle a Dios, sin la voluntad de Dios. Y entonces viene un conflicto que hoy en día todavía estamos teniendo. Los descendientes de Abraham, judíos, los descendientes de Agar, los árabes, que después se convierten o se hace el musulmán, el islam, y es la guerra que ahorita estamos viendo tristemente y que se calman y vuelve a darse, se calman y tiene años, décadas, esta guerra entre judíos y musulmanes, que es precisamente, sin querer decir que es solamente eso, pero la realidad cuando el hombre, cuando el ser humano trata de hacer las cosas y no entiende la voluntad de Dios. ¿Qué sucede? Entonces esta mujer, Agar, ve con soberbia a Sarai y entonces se empieza a quejar con Moisés. ¿Quién fue la que metió ahí? Sarai. Se queja con Abraham, perdón, no con Moisés, y Abraham le dice, haz lo que quieras. Y pues la corre. Y después viene este encuentro con el ángel que le dice, regresa, sé humilde. Y va a regresar. Después se van a volver a pelear porque van a ser Isaac y van a ser Ismael. Y pues Sarai, enojada al verlos jugar o yo no sé, entonces termina por correrla. Y todo precisamente por no entender que tenemos que aprender. Todo ser humano todos los días tiene que ir buscando aprender a hacer la voluntad de Dios. No solamente es lo que ya conocemos y que a veces ni siquiera cumplimos, los mandamientos. La responsabilidad como católico, mi santa misa, mi confesión, mis vida sacramental, mi vida de oración, mi responsabilidad con el prójimo, que es lo básico que se pide. Pero luego viene lo cotidiano, lo propio de cada uno, aunque sean hombres, cada hombre es un mundo, aunque sean hermanos, cada cabeza, ahí veo a 3 hermanos que están ahí con su mamá. Y cada hijo es un mundo aparte. Uno más rebelde, el otro más espiritual, la otra tremenda porque es la chiquita, consentida. No los conozco, yo nada más estoy hablando por hablar. Pero cada cabeza es un mundo, entonces cada uno desde nuestra realidad. Algunos están enfermos, otros están sanos. Algunos nos estamos haciendo viejos, otros pues tan jóvenes pero pelones, ¿sí? Otros están a lo mejor casados, otros están solteros, otros tienen trabajo, otros no tienen trabajo. Unos están en medio de un conflicto, una guerra o una situación de persecuciones, otros viven tranquilos, algunos con el miedo de ser deportados, otros tranquilos, al contrario, incluso pues atacando a los que son indocumentados. Bueno, es un mundo independiente, cada cabeza es un mundo. Y cada uno de nosotros tenemos que aprender para que esa colisión entre el don que Dios nos da en su Hijo y su divina voluntad, ofrecida nuestra vida, haciendo lo que Dios nos pide, no lo que nosotros queramos, se pueda fusionar junto con el sacrificio, con la voluntad del Hijo que se ofrece como sacrificio. Bueno, sabemos la historia en que termina todo esto de Abraham, Isaac e Ismael, que van a terminar pues en un conflicto que después se va a prolongar hasta nuestros días. Pero ahora lo interesante es precisamente que muchos creemos que estamos con Dios, porque vamos a misa, porque rezamos y porque decimos que creemos, pero no cuidamos nuestra alma, que son todos aquellos, en la expresión del Evangelio que dice, no todo el que me diga Señor, Señor. O sea, no todo el que haga las cosas por hacerlas,
quiere decir que esté conmigo. Hay que hacerlo, pero hay que hacerlo con el tinte distintivo de hacer la voluntad del Padre. Porque yo puedo ir a misa, pero no hago su voluntad. Yo puedo comulgar y no hago su voluntad. No cuido mi alma. He estado meditando esta semana sobre la tarea fundamental de todo fiel católico, cuidar su corazón. Porque en el corazón es donde residen todos los problemas. Y donde se nutre el corazón de los pensamientos. ¿Y de dónde vienen los pensamientos? De lo que vemos, de lo que oímos, de lo que nuestro cuerpo da. Entonces, si yo no soy celoso de lo que entra en mi corazón, pues obviamente me va a arrastrar y me va a impedir poder hacer la voluntad del Padre, porque va a ser mi voluntad, mi humano querer, al tipo de Saraí, que va a hacer lo que ella cree que es mejor, pensando que está haciendo lo que Dios pide y realmente no tiene nada que ver con eso. Entonces, no todos nosotros, por decir que somos católicos, que vamos a misa, que rezamos, o sea, que decimos Señor, Señor. Sí, yo creo en Dios, sí, yo ofrezco a Dios y todo, pero no hago lo básico, aprender a hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo se aprende, Padre? Renunciando a la tuya, renunciando a tu humana voluntad. Estar dispuesto en un momento dado a entregarlo todo, si es la voluntad del Padre. O sea, tú tienes tu plan, Señor, mira, yo quiero esto, pero no se haga lo que yo quiero. Lo dejo en tus manos, me abandono en ti. Y esta tendría que ser la actitud natural de todo fiel católico. Búsqueda constante de aprender a hacer lo que Dios me pide. Señor, en este día, ¿qué tengo que hacer? Y no es porque Dios te lo vaya a mandar, sino que tú estás en oración. Tú vas a ir buscando. Por ejemplo, cuando me toca confesar o platicar o dirigir y empiezan las personas, lo que digo, Señor, muéstrame qué es lo que quieres que haga. A veces no le veo ni pies ni cabeza a lo que me están diciendo. O sea, así me están hablando y digo, entonces me pongo ahí, escucho y me pongo en oración. Señor Jesús, Hijo de Dios, ten compasión de mí, soy un pecador. Y poco a poco el Señor, en la mayoría de las veces, me va mostrando lo que tengo que hacer. Pero es una búsqueda de aprender, una búsqueda de preguntar, una búsqueda de ofrendar mi humana voluntad al don maravilloso de Dios. ¿Sí? Y por eso, una de las cosas fundamentales que tenemos que ir creciendo en ello, el estar con Dios y el estar sin Dios, los dos van a enfrentar las mismas dificultades, los mismos, no exactamente los mismos, pero vamos a enfrentar, aquí lo refiere en el ejemplo, el que escucha las palabras de Dios y el que no la escucha. El que escucha la palabra de Dios va a enfrentar, ¿sí? O sea, el que pone su casa sobre roca va a enfrentar lluvia, crecientes, vientos y van a chocar contra la casa. El que no escucha las palabras va a enfrentar lo mismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La actitud que yo tengo ante los problemas no es en sí el problema. No es en sí el que yo no quiero o que Dios me va a quitar el problema. ¿Cómo yo reacciono ante esa realidad? ¿Desde la libertad de los hijos de Dios o desde la lucha de hacer lo que yo quiero? Desde la ofrenda de mi vida a Dios. No quiero, pero si tú lo permites, Señor, te lo ofrezco. Y entonces, ahí es cuando el católico va creciendo un momento en donde la fe en Dios, las virtudes, nos va liberando de esas realidades, porque yo soy responsable de mi respuesta a lo que estoy viviendo. Yo no puedo cambiar lo que estoy viviendo. Algunas cosas podré, pero la mayoría no puedo. Si no puedo cambiar al marido, no puedo cambiar a los hijos, no puedo cambiar al patrón, no puedo cambiar al partido, al gobierno, a quien sea, al vecino, no lo puedo cambiar. Pero yo soy responsable
de cómo voy a reaccionar ante ello. ¿Cómo lo puedo lograr? Si estoy construyendo sobre roca, si estoy buscando hacer la voluntad de Dios. Esa es la roca que va a venir y va a sacudir los vientos, como el cuento de los 3 cochinitos y el lobo. El primero que hace su casita con paja, la tumba. El segundo con madera, la tumba. El tercero que lo hace con ladrillo y resiste. Bueno, pues es lo mismo. Nosotros tenemos que aprender a construir sobre roca. Y esto no se da si no es haciendo lo que Dios me pide. Tenemos la bendición de poderlo hacer como católicos bajo una doctrina, bajo una guía. Señor, bendice, está pasando los bomberos, protégelos y donde quiera que requieran su asistencia, Señor, protege a las familias o personas que están padeciendo. Bueno, el caso es que nosotros en este sentido tenemos que aprender y descubrir todos los días cómo unirme. Acá no, se detuvieron aquí enfrente. Ah, no, ya están moviendo. Yo dije, capaz que está quemando la iglesia y yo ni cuenta me estoy dando. Tenemos que aprender a construir sobre roca. Y tenemos una unidad doctrinal. No tenemos que andar divagando ni buscando interpretaciones propias. Tenemos ya la certeza de 20 siglos de magisterio. Y que aún así van surgiendo cosas nuevas. Van surgiendo situaciones que tienen que ser meditadas bajo la inspiración del Espíritu Santo, bajo la dirección de la Iglesia, ante estas nuevas realidades que continuamente se están dando en nuestro diario vivir, ¿sí? Todos estos aspectos gracias a la ciencia, a la tecnología, pero también gracias a todas estas cuestiones ideológicas que llegan a confundir a tantos. Por eso, ¿en qué estoy fundamentando el decir que creo en Dios? ¿Solamente porque lo digo y creo que Dios va a hacer lo que yo le pido? ¿O porque yo ofrendo mi vida y ofrezco mi humana voluntad a Dios para que se haga lo que Él me pida, aún renunciando a mi propio querer? Y sí, en algunos casos será muy doloroso. ¿Qué mayor dolor? El mismo Jesús lo va a experimentar, que poder enfrentar la posibilidad de morir. Padre, si es posible, sudando gotas de sangre, si es posible, aparta de mí este cáliz, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermanos, que precisamente cada uno de nosotros empecemos a poner en práctica. ¿Qué significa? Aprender. Aprender. El aprendizaje que puede cambiar tu vida es el de buscar hacer siempre lo que Dios te va pidiendo. Empezamos con lo básico para luego aplicarlo en cada circunstancia personal que estamos viviendo. Hagamos un momento de silencio.